Vamos de inmediato ahora con el señor Carlos Durán, presidente de Perú Cámaras. Señor Durán, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, señor Villarreal. Del mismo modo saludar a la señora Manuel Huertas y a don Fernando Carvalho y a toda su audiencia. Bueno, tenemos estas nuevas restricciones con relación al enfrentamiento a la tercera ola de la pandemia, pero evidentemente hay un efecto en el tema comercial, en la actividad comercial en determinados sectores. ¿Cuál va a ser este impacto a su criterio? ¿Cómo se ha analizado este tema, señor Durán, en Perú Cámaras? Mire, justo el día de ayer hemos estado conversando y contactando a las cámaras de comercio en las regiones, porque hemos estimado que buena parte del impacto de estas nuevas restricciones que nos ha visto forzado esta tercera ola y que espero que realmente pase rápido, se va a dar justamente en algunas regiones. Son 24 provincias que han sido declaradas en riesgo alto, muchas de ellas concentradas en el norte del país. Casi el 50% de las provincias están en el norte, incluyendo después Lima, Callao y algunas provincias del centro importantes en actividad económica como Huancayo y algunas del sur. Y que si bien es cierto, son 24 provincias de 195 que tenemos en todo el país, pero el peso económico de esas provincias y regiones tiene mucho más allá de ese porcentaje numérico, digamos, de provincias. Es un impacto importante, sí. Y sí, en sectores más vinculados a temas de servicios, vinculados al tema de ocio, vinculados al tema gastronómico, más allá de los aforos, porque hemos estado evaluando eso y hemos pasado por aforos reducidos en anteriores situaciones de crisis de la pandemia, es el tema de la restricción horaria, ¿no? La poca movilidad que la gente va a tener a partir de cierta hora, sobre todo con el toque queda a partir de las 11, y obligar el cierre de los negocios una hora antes. Señor Durán, yo sé que sectores comerciales estaban en estos momentos en una etapa de recuperación después de los efectos de básicamente la segunda ola de la pandemia. ¿A qué nivel se había llegado en esta etapa de recuperación, pero que ahora definitivamente se va a detener por estas restricciones? Mire, la recuperación económica en estas épocas, como bien dice usted, está más vinculada a un tema estacional, ¿no? La estacionalidad de fin de año y la estacionalidad del verano genera siempre unas expectativas de mayor actividad comercial, y eso se ha venido dando. Quizás no a los niveles previos a la pandemia, pero comparados con el 2020 sí ha habido una recuperación importante en el comercio minorista, incluyendo también el comercio mayorista en algunos rubros, donde sí se ha visto también una buena recuperación, no a los niveles evidentemente previos a la pandemia, es en el sector servicios turísticos en general, lo que tenía que ver con viajes, lo que tenía que ver con reservas en algunas regiones del país, reservas hoteleras, los aspectos, los servicios vinculados al turismo como la gastronomía, y creo que eso también tiene que ver con el tema estacional de la época, ¿no? Es la época de verano, época de vacaciones, y justo tiene alguna correlación con la incidencia de esta tercera ola que se está dando y los controles sanitarios que hemos visto en muchos reportajes periodísticos que la población no los ha estado cumpliendo, es decir, el distanciamiento social, los aforos a los lugares públicos. Entonces creo que también hay que hacer un llamado a la población de que estamos en una situación de pandemia con variantes que pueden tener diferentes comportamientos de muchísimo más alto contagio, y todavía tenemos un porcentaje importante que no está vacunado. Si bien es cierto, llegar al 80%, un poco más de vacunación a la población objetivo es bueno, nos pone muy bien dentro de, inclusive de los países de la región, pero tenemos que pensar que hay un grupo importante que todavía no está vacunado y hay que mantener estas reglas de bioseguridad pues como prioridad número uno, ¿no? Señor Durán, pero por otro lado, ¿cómo es que también las diferentes empresas están velando por su personal? ¿Cómo va la fuerza laboral? Porque en algunos espacios se podría entender que se ve disminuida por la cantidad de contagios que hay en esta tercera ola. Mire, los protocolos sanitarios que se han aplicado y eso ha venido teniendo una curva de aprendizaje muy importante en los comercios, en los centros de atención al público, ¿no? En todo lo que es el circuito formal de la actividad comercial de en las regiones y en todo el país han dado buenos resultados. Se mantienen los protocolos, hoy día se están exigiendo la presentación de los certificados de vacunación, están manejándose bien los aforos, ¿no? Creo que ahí no está el mayor
el mayor problema, ¿no? En este tema del contagio. Pero el tema del contagio está yendo por otros temas, ¿no? Como decía el entrevistado anterior, va a haber mucho más concentración, por ejemplo, en el servicio de transporte público, justamente por esta restricción horaria. Eso puede generar un nuevo foco de contagio. Lo hemos visto en el año 2020, cuando se tomaban algunas decisiones, el efecto era a veces inverso, porque se generaba congestión al momento de ir a hacer las compras, la gente trabaja hasta cierta hora y como los horarios son reducidos para poder circular, todos se concentran al final del día, entre las 6, 7, 8 de la noche, tratando de hacer sus compras para poder mantener, digamos, también su día a día operativo, ¿no? Entonces hay que balancear y equilibrar este tipo de circunstancias y tener mucho énfasis en aquellos polos donde hay más informalidad, en el tema de los mercados, en el tema de las paraditas, en el transporte público. Creo que esos son los aspectos donde va a tener que haber mucho más control, sobre todo con esta variante Omicron. En buena cuenta, si usted tuviera que plantear algunas recomendaciones de flexibilización de la norma publicado hoy en El Peruano, ¿qué cosa plantearía? Mire, yo reevaluaría el tema del toque queda. Me parece que no es un tema que vaya a contribuir de manera directa, sino por el contrario puede generar algunos aspectos que vayan en contra de la medida de control del contagio, ¿no? Además, esto afecta económicamente a un sector importante de la actividad económica, que es la actividad de servicios en general, donde ahí se hace mucha demanda de empleo, ¿no? Ahí puede haber reducción de personal, porque se va a eliminar prácticamente un turno, por ejemplo, en el sector gastronómico, el turno de la noche, o sea, cerrar a las 8:30, 9 de la noche versus cerrar a las 11 o 12 de la noche como estaba con el toque queda a las 2 de la madrugada, a partir de las 2 de la madrugada. También va a haber una afectación seguramente en la caída de empleo o la precarización del empleo en algunos sectores de esta actividad económica. Recordemos que tenemos todavía una actividad con mucha presencia de informalidad. El 70% de la actividad económica en nuestro país está en la actividad informal y eso es muy difícil de controlar. Entonces, ¿a quién es más fácil controlar con este tipo de reducción de aforos, de toque de queda y estas cosas? Es evidentemente a la cadena más formal, la que es más visible, ¿no? Eso es creo que el tema más evidente. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos Durán. Recuerdo que usted es el presidente de Perú Cámaras, es decir, representante del conjunto de las cámaras de comercio a nivel nacional, y nos está dando cuenta del impacto que algunas medidas, particularmente el toque de queda, que usted, por lo que vemos, desaprueba. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenos días, señor Carlos Durán. Vamos a hacer los titulares de la media hora y escuchar a los anunciantes de RPP antes de regresar a ampliación de noticias.